¿qué tal? Muy buenas noches. 8:45, momento de las noticias. Mi nombre es Juan Carlos Sandoval y le presento nuestros titulares. Azúcar de Guatemala presenta los titulares. Según el INACIF, los niños que murieron por comer sopas instantáneas tenían en su organismo un químico que es utilizado para matar ratas. Exmagistrada Claudia Escobar denuncia que supervisión de tribunales no le permitió tomar posesión de su antiguo cargo, que era al frente de un juzgado de Misco. Casa de préstamos Chepe Te Presta es multada con casi medio millón de quetzales. Esto luego de que la Diaco y la SAT determinaran que cometió varias anomalías. Según vicepresidenta, hay 3 instituciones interesadas en adquirir los bonos del Tesoro, 2 de ellas privada, una de ellas una entidad pública. Un informe difundido por senadores estadounidenses, la CIA torturó a presuntos terroristas que resultaron ineficaces durante la administración de George Walker Bush. Azúcar de Guatemala presentó los titulares. Comencemos con las noticias. ¿Recuerda usted el caso de estos 4 niños que trabajaban en el basurero de la zona 3 que murieron por comer una sopa instantánea contaminada? La sopa tenía matarratas. Las sopas ingeridas por los 4 niños de entre 3 y 7 años fueron envenenadas. Según el informe toxicológicos, los menores tenían en su organismo un componente químico denominado terbufos, elemento que sirve para matar roedores. En virtud que básicamente se descartan muchas teorías que se manejaban en tema del vencimiento, en tema de la descomposición del alimento. Aquí nosotros ratificamos que este químico es el que le causa la muerte a los menores. Garza aseguró que el Instituto Nacional de Ciencias Forenses está con toda la disposición de apoyar al Ministerio Público en las investigaciones. Se determina este químico y se traslada al Ministerio Público esta información para que continúe la investigación. Si hubiera alguna otra prueba que el Ministerio Público considera necesaria, estamos hablando de tal vez buscar huellas en algunos elementos o en algunos objetos que hayan estado en la casa el día que ellos hicieron alguna investigación dentro de la vivienda. Cualquier requerimiento nosotros estamos a la disposición de hacerlo. Con la determinación de la sustancia química por parte del INACIF, se descarta que los menores hayan ingerido un alimento caduco encontrado por su progenitora. El terbufos es un insecticida y es mortal cuando se ingiere o inhala. De hecho, puede causar daños en los ojos y la piel por exposición. El terbufos es un insecticida granulado que viene listo para aplicarse en el campo. No necesita ninguna preparación para su aplicación. Este debe de usarse con equipo de protección como botas de hule, mascarilla, anteojos protectores y guantes de hule. El químico es recomendado para controlar plagas en el cultivo de banano. Los síntomas de intoxicación provoca son debilidad, dolor de cabeza, visión borrosa, pupilas contraídas sin reacción, sudoración excesiva, náusea, vómitos, diarrea, cólicos abdominales y convulsiones. Cambiamos de tema. La empresa Chepe Te Presta ha sido multada con casi medio millón de quetzales por la Diaco y la SAT. Se dice que ha cometido múltiples irregularidades. Vos, venite a ver el partido a mi casa. Yo pongo las boquitas y vos para comprar la tele nueva. ¡Puchica! ¡Seré Chepe! ¡Te urge! ¡Chepe Te Presta!
La Dirección de Atención al Consumidor Diaco multó con 467,000 quetzales a la Casa de Préstamos Chepe Te Presta por incurrir en faltas como no registrar contratos de adhesión, por obstrucción o resistencia y por publicidad engañosa. La directora de la Diaco, Silvia Escobar, explica cómo Chepe Te Presta cobraba intereses de hasta el 300%. Una consumidora está denunciando que ella prestó 14,000 quetzales y que ahora tiene que pagar 45,000 quetzales. Igualmente hay denuncias donde hay consumidores donde están siendo llamados de esta empresa, no se sabe quién les dio la información de sus números y les están llamando ofreciendo préstamos de 24 horas sin fiador y con un grave riesgo de crédito, ya que aquí vemos 300% de tasa de interés. Igualmente se tiene conocimiento que no se le entrega al consumidor la copia del contrato y también que le están obligando a firmar pagarés. Todo contrato de adhesión que esté en Guatemala debe estar registrado en la Diaco y por eso hacemos un llamado para que no se dejen engañar de estos préstamos de 24 horas sin fiador, ya que los estamos viendo totalmente leoninos. E igualmente, de último, manifiesta a los consumidores ser objeto de llamadas irrespetuosas constantemente y hostigamientos emocionales de cobro al deudor, familiares y en los trabajos. De esto ya vimos la semana pasada, lamentablemente, un fallecimiento de una pareja por un cobro abusivo que se le estaba dando de una entidad financiera, la cual pues también no es justo que se les trate de esta forma. Esta empresa está ubicada en la Sexta Avenida 5-58, zona 9, y publicita dar préstamos desde 3,500 hasta 60,000 quetzales sin fiador y en 24 horas. Según la Diaco, Chepe Te Presta tiene 10 días para hacer efectiva la multa. La exmagistrada Claudia Escobar ha denunciado que no se le ha permitido regresar a un juzgado de Misco donde ganó una plaza por oposición. La exmagistrada Claudia Escobar, quien renunció a la sala de apelaciones señalando anomalías en el proceso de elección, denunció ante la Procuraduría de los Derechos Humanos que la supervisión de tribunales sin razón aparente no le permitió tomar el cargo que ostentaba como jueza de primera instancia civil, económico y coactivo de Misco. Cuando yo traté de llegar a mi juzgado, se me negó el cargo al que tengo derecho. Fue el juez a cargo que me dijo que no se le permitía entregarme el cargo porque necesitaba un documento que lo respaldara, cuando a ningún otro juez se le pidió ningún documento al respecto. Y también fue el mismo juez el que el día siguiente me informó que se estaba haciendo una supervisión de tribunales en el juzgado. Desconozco qué es lo que está haciendo la supervisión porque no se me ha informado. Es lo que yo fui a hacer del conocimiento al Procurador de los Derechos Humanos para que él sea el que investigue y el que trate de resolver esta situación de irregularidad en la que yo me encuentro. Yo soy juez de carrera, tengo derecho a regresar a mi judicatura, pero no se me ha permitido tomar el cargo y me parece que le corresponde al procurador. Él fue muy atento, comprende la situación y él pues va a encargarse de hacer la investigación correspondiente. La exmagistrada señaló en su momento que el diputado Woody Rivera, acompañado del abogado Vernon González Portillo, le presionaron para que en su momento beneficiara a la vicepresidenta Roxana Valdetti, a quien el Tribunal Supremo Electoral la suspendió como secretaria general del Partido Patriota. Pausa. Al regresar, más noticias. Quédese con nosotros a las 8:45. Sigamos con las noticias. ¿Sabe usted? Según la vicepresidenta de la República, hay 3 instituciones interesadas en la compra de los bonos del Tesoro que ha aprobado el Congreso de la República. La vicepresidenta Roxana Valdetti Elías dio a conocer que hay 3 instituciones, 2 privadas y una pública, que mostraron su interés por los bonos del Tesoro que el gobierno colocó en el mercado. Valdetti también explicó a dónde irán los fondos que se recauden. Los que se mostraron interesados el día de ayer, hasta el día de ayer, no sabemos hoy, uno era el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, otro era el Banrural, otro era el Banco Industrial y yo creo que hasta ahí llegábamos. Sí, ya tenemos la posible distribución, la mayoría son para unidades descentralizadas, es decir, Ministerio Público, Corte Suprema, el 5% constitucional que nos obliga a la ley
y los 4 ministerios más importantes, que son Agricultura, Salud, Gobernación y Ministerio de Desarrollo Social y Agricultura, si no estoy mal. Esos eran los 4 que fueron tomados en cuenta porque tienen mucha deuda y con eso va a servir para pagar la deuda. En total, la colocación de bonos del Tesoro es por 2.800 millones de quetzales. Originalmente el Ejecutivo pedía 4 millardos. Los gobiernos de México y Guatemala construirán 10 pasos fronterizos a lo largo de toda el área fronteriza entre estos dos países. El presidente Otto Pérez Molina anunció que en una reunión bilateral con el mandatario de México, Enrique Peña Nieto, se llegó a un acuerdo para mejorar la infraestructura aduanera. Ambos países construirán varios pasos fronterizos. 10 puestos fronterizos que se van a construir, del cual tenemos una cooperación o un aporte por parte de México del 50% de lo que van a representar estos gastos de construcción. Y llevamos adelantado lo que representaría la parte de Guatemala para los 10 puestos, para construir 10 puestos nuevos, y esto implica 4 puentes grandes que van sobre el río Usumacinta, 2 de ellos que son puentes grandes, y esto representaría entonces el 50% de la cooperación de México y el 50% que estaríamos aportando nosotros. Pero eso es un avance que ya se tiene con el Banco Interamericano de Desarrollo, que es el que está también involucrado en este tema, y nos tocaría a nosotros aportar para los 10 puestos fronterizos a lo largo de la frontera entre Guatemala y México $250 millones. El mandatario espera que con estas obras se mejore el control fronterizo, la evasión, el contrabando y el tráfico de personas y armas. Seguir con las noticias, y este lunes las empresas de telefonía móvil, Tigo, Claro y Telefónica devolvieron a la Superintendencia de Telecomunicaciones 6 millones de líneas que aún no estaban habilitadas. Ante esta acción, el superintendente de Telecomunicaciones, Eddie Padilla, afirma que la devolución es mínima, pues aún quedan unos 21 millones de líneas, de las cuales 3 millones son de líneas fijas y el resto de telefonía celular. Ellos están en todo su derecho de devolver números que realmente no están en uso, están sin uso, y si ellos consideran que eso les ayuda para disminuir el impuesto que tienen que pagar, ellos están en su derecho. Habíamos asignado alrededor de 27 millones y pico. Devolvieron 6, estamos con 21 millones aproximadamente. Estamos hablando de telefonía fija y telefonía móvil. El presidente Otto Pérez Molina informó que este miércoles podría anunciar el nombre de quien estará al frente de la Procuraduría General de la Nación, PGN, en sustitución de Vladimir Aguilar, quien dejó el cargo para ser magistrado de Corte Suprema de Justicia. Pérez Molina indicó que de momento se analiza el perfil de 6 aspirantes para ocupar dicho cargo, pero quien se dice extraoficialmente será la elegida es la expresidenta del Tribunal Supremo Electoral, María Eugenia Villagrán de León. En este momento tan importante y en este día tan cargado. Momento del clima. ¿Qué tal, amigos televidentes? Buenas noches, bienvenidos como todos los martes. Aquí doña Silvia Jereda y un servidor hemos seleccionado junto con la redactora y el equipo 2 noticias para hablar de ellas, o 2 temas que consideramos que deben o pueden ser de su interés. El primero se refiere una vez más al presupuesto. En este caso no vamos a analizar las partidas presupuestarias o los montos, aunque en algún momento saldrán, sino las acciones penales o las actuaciones de orden judicial que se pueden hacer contra la ley de presupuestos, que para algunos, empresarios y no empresarios, pero alguna cámara ya se ha manifestado al respecto, incluyen aspectos que no son legales, puesto que una ley temporal no puede recoger determinadas acciones impositivas como las que se ven aquí. Y ese es el tema que queremos presentarles y abordar. Para ello, 2 invitados de lujo: Ninette Montenegro, como ustedes saben, bancada Encuentro por Guatemala. Doña Ninette, buenas noches, bienvenida. Y también don Mario Fuentes, abogado constitucionalista. Mario, buenas noches, bienvenido. Silvita, buenas noches, bienvenidos. Entrémosle al tema. Bueno, yo quisiera comenzar con Mario. Tal vez usted nos puede hacer un breve análisis
qué está pasando con este presupuesto 2015 y si realmente contiene algunas ilegalidades. Tuvimos algunos diputados en noticieros anteriores, muchos de ellos decían, no, esto es totalmente legal. Pero ¿existe algo detrás de esto, Mario, que debamos de conocer los guatemaltecos? Sí, mire, digamos estrictamente, en el ámbito estrictamente constitucional, el proceso de formación del presupuesto es un proceso muy sui generis, muy especial que contempla la Constitución. Es diferente al proceso de formación de otras leyes ordinarias. Y le da, para comenzar, el único que tiene iniciativa para poder, digamos, promover una ley del presupuesto es el Ejecutivo. En cambio, las otras leyes ordinarias, digamos, pueden ser promovidas por los diputados, por el Ejecutivo, por la Corte Suprema de Justicia, la Universidad de San Carlos, el Tribunal Supremo Electoral. Es decir que ahí comienza, digamos, una clara diferenciación entre los dos procesos de formación. Entonces, y la Constitución, en el artículo 171, inciso B, dice claramente que el Ministerio de Finanzas tiene que presentar la iniciativa o el proyecto de presupuesto 120 días antes de que se inicie el ejercicio fiscal. Y el Congreso tiene que aprobarlo 30 días antes de que se inicie el ejercicio fiscal. O sea, es un proceso de formación sui generis muy especial. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Pues que con base en el proyecto de ley del presupuesto, se aprueban otras leyes ordinarias. O sea, se montan en el procedimiento específico que dicta la Constitución para emitir otras leyes. Entonces, esto es, digamos, totalmente incompatible, porque para emitir, digamos, impuestos, para emitir, digamos, aumento de regalías, para hacer reformas al Código Penal, en fin, todo esto son leyes ordinarias que tienen un procedimiento totalmente diferente. Entonces, esas leyes que se aprobaron impositivas no tuvieron iniciativa, porque el Ejecutivo, la iniciativa que ejercitó fue la iniciativa para los fines del presupuesto. Entonces, imagínense, ahí hay, para comenzar, un gran vacío, ¿verdad? Que nadie presentó un proyecto de ley, veamos, para que se aprobaran préstamos. Los préstamos, por ejemplo, que se aprobaron en 3 líneas cada uno de los préstamos, y los préstamos todos los hemos visto en el diario oficial, que se aprueban con condiciones, con tasas de interés, con plazos. Inclusive en el Ministerio de Comunicaciones ni siquiera se especifica en qué va a ser invertido el dinero. Sí, ustedes, doña Ninette, como bancada, bueno, eso el Ejecutivo no es la primera vez que lo hace, hemos visto otras leyes donde también la ley de telecomunicaciones, ¿verdad? Que era un remix. Comunicaciones y la de elementos, sí. ¿Ustedes como bancada están pensando hacer algo al respecto o incluso han tomado alguna voz de cámaras de agro u otras que se hayan acercado a ustedes para dibujar más finamente esta línea que el abogado Starac indica? No lo sabemos. Lo que sí le puedo decir es que para nosotros fue una sorpresa la forma en que se aprobó el presupuesto general de ingresos y egresos de la Nación en una forma, digamos que sorpresiva, casi en nocturnidad, incluyendo ahí otra legislación que no tenía nada que ver con el presupuesto. Y efectivamente lo que nosotros sí dijimos es que de conformidad con la ley general de ingresos y egresos de la Nación y ley de presupuesto general, en el artículo 19 claramente dice que el presupuesto no podrán incluirse normas de carácter permanente, es lo que usted estaba diciendo, ni se crearán para ello entidades administrativas de reforma o derogatoria de vigentes, ni se crearán o modificarán o se promoverán tributos y otros ingresos. Eso está claro. Y todo eso se ha hecho. Y todo eso se hizo. Y ahora, además, ¿quién impugna, Ninette? ¿Quién es el que se va a atrever a llegar con esto ante las Cortes y decir se ha violado nuevamente el derecho de los ciudadanos?
A mí me preocupan varias cosas. Nosotros realmente queremos hacer un análisis consciente porque no queremos traernos al traste todo el presupuesto general de la nación y que después digan que la responsabilidad de haber interpuesto alguna inconstitucionalidad, por ejemplo, y sea nuestra y se nos vengan encima todas las personas que pudieran dejar de percibir algo en el presupuesto. Y realmente nuestra preocupación más sensible es que en este momento, en las negociaciones que hubo, por ejemplo, el gasto de funcionamiento subió en forma excesiva y 67 centavos es para funcionamiento, apenas 20 centavos para inversión. En las negociaciones que no sé dónde se hicieron, ahora sí ya eliminaron el programa que antes le llamaba Mi Familia Progresa, luego ahora se llama... ¿La bolsa segura? No, el bono de educación. El bono de educación fue eliminado totalmente. Y esto va a generar un impacto. Y se eliminaron otros programas de tipo social, por ejemplo, los que se daban a las personas de tercera edad, pero sí se subió el gasto de funcionamiento. Entonces hay varias cosas. Y yo le diría, a mí lo que me preocupa es la forma en que se aprobó el presupuesto, no en sí mismo que se hayan aprobado impuestos, que por supuesto entiendo que no tenían que ir en esta ley, en todo caso discutirse, consensuarse y negociarse. Pero sí estamos analizando seriamente porque no queremos ser los responsables de que se diga que no hay presupuesto, ¿verdad? Leía un Twitter que decía, Mario, ¿hay alguna manera de señalar, de enjuiciar, de denunciar a los culpables de esto? ¿O esto se hace mal y bueno, ahí está mal hecho? Bueno, desde luego que los diputados que aprobaron digamos, este instrumento financiero, pues fueron 106 diputados. Indudablemente, pues ellos son los responsables de que este presupuesto vaya a entrar en vigencia el 1 de enero del año entrante. De suerte pues que si a eso le llamamos responsabilidad, pues sí, hay una responsabilidad del Congreso, de los diputados que conforman el Congreso, que aprobaron esta herramienta, este instrumento financiero. Ahora, Mario, pareciera que al final de cuentas estamos totalmente desprotegidos, que simple y sencillamente nos vamos a tener que seguir acostumbrando a todas estas abusiveces de los diputados, del gobierno de turno, porque al final nadie parece que pueda hacer nada. Fíjese que para mí, Silvia, lo más... está bien el tema del presupuesto. El presupuesto es un instrumento mediante el cual se asignan fondos a programas que ya no se respeta ni siquiera la estructura programática del presupuesto, porque pues se habilita para transferencias ilimitadas entre ministerios y entre los distintos entes del mismo organismo ejecutivo. Pero lo más grave es que ya son cerca de 20 años que el Congreso de la República no aprueba ni imprueba una ejecución presupuestaria. Entonces, pues, al no aprobar ni improbar una ejecución presupuestaria, todas las ejecuciones presupuestarias se quedan en el limbo. Bueno, el limbo ya... Digamos, ya medio desapareció. ¿Tienen un marchamo oficial? Todavía hubo una fiscalización a la ejecución presupuestaria y de eso devino el que se fueran a la cárcel varias personas que estaban vinculadas con el sistema de seguridad social. Ahí, a partir de esa evidencia que hubo del mal manejo de los fondos en la ejecución, ya se cerró la posibilidad de fiscalizar la ejecución presupuestaria. Entonces ahora el Congreso aprueba el presupuesto, pero ya no puede aprobar o improbar la ejecución porque la Comisión de Finanzas nunca volvió a tocar ese tema. Y esa es una violación a la Constitución, ¿verdad? Porque cada año debe aprobarse la ejecución presupuestaria. Exactamente. ¿Ustedes creen que hay alguna manera a lo interno del Congreso, sin que, digamos, se desborde la vía judicial, de reconducir ciertos rubros? Por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿no? Sea este o no, el impuesto a las telefonías, el impuesto a los materiales de la industria extractiva, los materiales... ¿Habría manera de reconducirlo o ustedes creen que eso es un diálogo para sordos? Pues aquí el experto es Mario, pero yo lo que creo... Bueno, lamentablemente todos los impuestos al final se van al consumidor final. Eso a mí me preocupa. O sea, no es cierto que va a afectar a algún empresario. El coste se pasa al consumidor final y esto va a afectar mucho el tema de la construcción, por ejemplo, la gente que usa sus teléfonos y que les carga 25 o 30 quetzales, que hay muchísimos de esos teléfonos y eso es grave.
Es delicado. Entonces yo creo que sí se debería hacer una revisión. No me preocupa tanto el tema de las regalías, por ejemplo, aunque creo yo que cuando se va a imponer, valga la redundancia, una carga de este tipo, sí se debieron haber generado consensos mínimos y no revolver la sal con la manteca, ¿verdad? Que fue algo gravísimo. Ninette, hay otro tema que a mí me llama la atención ahora que usted está acá. Usted fue una de las mayores impulsoras en el tema de transparencia para que no se contrataran ONGs por parte del Estado, por parte de municipalidades. Hemos investigado cientos de decenas de casos donde se muestran ONGs fantasmas, usted lo ha evidenciado. Sin embargo, adentro de este paquete también se rompen todos estos candados que evitaban la contratación de estas ONGs, que sabemos que muchas son de diputados, de políticos, de alcaldes. ¿Qué es lo que va a pasar ahora con esta nueva retroceso que estamos viendo? Sí. Mire, fue tan grave que estábamos en una mesa supuestamente de negociación técnica, ¿verdad? Que duró 3 días y después a ver a dónde se fueron a discutir y de repente aparecieron por lo menos 5 normas presupuestarias que lejos de ser candados son verdaderamente una forma de malversar. Y esto fue precisamente el artículo 56 que permite ahora a las ONGs ejecutar obra gris, pero además con los CDFs, ¿verdad? Toda obra tenía que tener un respaldo financiero y ese había sido un avance. Hoy ya no. Hoy eso se quitó, esa posibilidad. ¿Y esto no se puede impugnar de alguna manera, Ninette? Ustedes que han estado durante tantas décadas, diría yo, por el tema de transparencia, ¿se puede hacer algo? Mire, yo pienso que no podemos quedarnos así como que no pasó nada. No puede ser. Yo pienso que tenemos que reaccionar. Y tenemos que reaccionar de una forma en que no se afecte el presupuesto, pero que sí parcialmente se evalúen algunos temas como, por ejemplo, estas normas presupuestarias o el tema de esta carga impositiva que no tenía nada que ver porque son aspectos permanentes en leyes de tipo temporal. Yo creo que sí tenemos que hacerlo, porque si no lo hacemos va a generar la sensación, que ya la hay, de que estamos en un total estado de indefensión y que aquí cualquiera puede hacer lo que le da la gana, que lo es casi. Mario, desde la perspectiva del constitucionalismo se puede hacer lo que dice la diputada, es decir, agarrar 3, 4, 5 artículos que son los que realmente generan el problema. Lo otro es un tema de debate, ¿verdad? Si tiene más dinero comunicaciones o salud pública, es factible hacer una especie de amparo quirúrgico a este presupuesto. Claro, se puede hacer una impugnación parcial, ¿verdad? A determinadas disposiciones que pudieran estar siendo las más delicadas, como por ejemplo lo que mencionaba Ninette, todo el tema de todo lo que genera opacidad y que evita precisamente que haya pues una ejecución eficaz, una eficacia fiscal, digamos. Eso puede ser, ¿verdad? Y otros temas es, bueno, habría que analizar también todos estos digamos, leyes ordinarias que se aprobaron juntamente con el presupuesto, bueno, de dónde salieron, habría que ver si son, digamos, técnicas, son jurídicas y no son antieconómicas, por ejemplo, en el caso de los impuestos. En fin, se puede hacer indudablemente todo tipo de impugnaciones para no afectar, digamos, como dice Ninette, el tema, por ejemplo, del grueso del presupuesto. Sin embargo, yo creo que hay que empezar a hacer una evaluación completa, porque para comenzar, este no es un presupuesto del Estado, sino que es un presupuesto del organismo ejecutivo que tiene aportes a otras instituciones del Estado. Y si hablamos de un presupuesto del Estado, tendría que ser un presupuesto consolidado, ¿verdad? Todos los ingresos y egresos de todos los organismos del Estado consolidados. Entonces, ahí para comenzar, hay una violación a la Constitución estructural. Mario, aquí pregunta un televidente si existen instituciones como la SEDECON o otros órganos que puedan presentar estas impugnaciones y dar la cara, por decirlo así, ante un juez competente. Sí, claro. Existen varias instituciones. Está el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, está el Centro para la Defensa de la Constitución, están también los diputados de oposición, en fin, hay varias instituciones que pueden hacerlo, las empresas mismas que pudieran haberse afectadas, ¿verdad? Todo el tema tributario, o sea, no sé, ahí se generarán dinámicas
que será cuestión de irlas. O sea que nos tocará ver en las próximas semanas, por así decirlo, una serie de recursos legales. Es lo más probable. Sí, primero tiene que entrar en vigencia el presupuesto, porque ahorita no se puede hacer nada. Sí, ya ha entrado en vigencia, entonces ya se pueden buscar los mecanismos legales. Antes no, porque sería sobre nada, ¿verdad? Bueno, están las vacaciones ahí para... Ninette, ¿cómo interpretar y valorar que esto es un presupuesto que ha sido sustentado o apoyado por Patriota y Líder, por todos, pero también por UNRG y WINA? Ese amplio espectro político, ¿cómo confrontarlo? Porque también aquí hay una confrontación judicial y una dialéctica política, ¿no? ¿Cómo valorar esto? ¿Cómo entender? Mire, para mí fue lo más sorpresivo que usted se puede imaginar. Yo ahora entiendo por qué el presidente decía, que salía a dar conferencias de prensa y decía el presidente de la República: por favor, a la población les pedimos, les van a quitar el programa del bono de educación. Decía yo, ¿cómo? Y según yo, la mesa técnica donde estaba yo, 3 reuniones que sí, fue en otro lado, estaban discutiendo eso, ¿verdad? Quiere decir que estas fueron reuniones secretas fuera del Congreso de la República y que los que levantaron la mano, espero yo, que estaban sabidos de lo que estaban haciendo y nos sorprendieron a los demás, ¿verdad? No tengo palabras más que decir que es una pena que se haya aprobado un presupuesto en esa forma de urgencia nacional, anómalamente, incluyendo legislación que no correspondía y sobre todo quitándole todos los candados y saber dónde guardaron la llave, ¿verdad? Es más, hasta el tema del transporte urbano, otra vez se volvió a favorecer a una determinada empresa en detrimento del transporte urbano. Se pusieron en obligaciones a cargo del Tesoro ahí bolsones en favor del Ministerio de Comunicaciones. Bueno, esa es una pena lo que ocurrió. Y al final lo que nos queda la sensación, Ninette, usted que está dentro de este Congreso, es que este es un Congreso que no representa a la ciudadanía, un Congreso extremadamente corrupto que vive de componendas. ¿Qué hacen ustedes, los partidos minoritarios, para poder legislar adentro de esta jungla? Sí, nosotros nos abstuvimos de apoyar, manifestamos. Días antes sacamos 2 campos pagados, no sé si ustedes lo pudieron ver, nosotros manifestábamos nuestra preocupación porque el presupuesto se aprobara, que ya lo veíamos venir de una forma improvisada, urgente y sin discutir. Y dijimos que en esa forma no lo íbamos a aprobar. Por cierto, así fue el del 2012, ¿no? Que yo interpuse una acción de inconstitucionalidad porque ahí metieron cualquier ONG y que varias ONGs y ahí nadie nos hizo caso. Así es la vida, ¿verdad? Años después empieza la gente a darse cuenta de lo que siempre dijimos. Pero hay otra cosa complicada también, que es que va a ser otro presupuesto desfinanciado. Absolutamente. Porque, ¿verdad? La recaudación fiscal, pues la recaudación tributaria está más bien menguando. Así es. ¿Verdad? La factura petrolera pues está disminuyendo y entonces va a haber menos IVA, digamos, por las importaciones de petróleo, también de los commodities en general. Pero los 5 impuestos que ellos creen que... O sea, se está esperando, ¿verdad?, menos recaudación tributaria y sin embargo el gasto público sí está viento en popa. Y consecuentemente esto va a redundar en más endeudamiento público. Y la corrupción, ¿verdad, Mario? Porque también estamos frente a una corrupción extrema donde ni siquiera tenemos quien nos audite, donde una Contraloría no está funcionando, donde un MP no está activo. Entonces pareciera que no vamos a ningún lado. Y un presupuesto que ya no representa la aspiración de la redistribución de los ingresos supuestamente para el más vulnerable, porque imagínese usted, si de cada quetzal que el guatemalteco paga, 68 centavos es para funcionamiento y solo 20 centavitos para el más pobre, esto está al revés. Ya no tiene sentido. Usted ha dicho una cosa muy interesante que yo creo que los medios de comunicación han posicionado, a mi entender, poco. Pareciera que esto es una lucha de los empresarios contra el presupuesto, y este presupuesto, creo yo, que en mi entender, más que ninguno de los últimos años, a quien castiga realmente es al más pobre. Por supuesto. Del 10% de regalías deja uno en las municipalidades y el gobierno se lleva 9. Así es. De los 5 quetzales que usted dice, al más pobre que carga 25 se le sube 20%. Al rico se le puede subir 0,01. El que quiere construir su vivienda. ¿Cómo una izquierda como UNRG y WINAT, y por qué siempre presentan como que es un interés empresarial cuando aquí realmente tiene que haber más un interés social? Le golpearon al más pobre. Si se retuerce es un impuesto regresivo, absolutamente.
Sí, es un impuesto que al final va a parar al más pobre, es el que va a pagar, pero encima la forma en que se aprobó el presupuesto, ¿cómo es posible que todo el volumen sea para gastos de funcionamiento, gastos administrativos, y el más pobre no va a recibir nada? Hasta lo poco que recibía de su bono de educación, ahora no lo va a recibir. La persona de tercera que subía a la camioneta y tenía sus le daban 20 millones de quetzales, tampoco va a tener nada. O sea que está bastante tergiversada la idea de un presupuesto que va a redistribuir los ingresos entre los más vulnerables. Muy bien, pues hemos llegado al final. Aquí ven otra visión del presupuesto. Yo creo que ya hemos abordado el presupuesto por activa y por pasiva, en la cantidad, en la deuda, en la parte jurídica como es ahora, en la parte de redistribución o costo que va a caer sobre ciertos sectores, y yo creo que vamos a seguir hablando del mismo. Bueno, ojalá las cosas se tomen en serio alguna vez por quien corresponda y todo esto pues sea anécdotas de una Navidad triste para algunos y no tan alegres para todos. Ninette Montenegro, muchísimas gracias. Don Mario Fuentes, muchísimas gracias. Y ustedes no se vayan, que vamos a volver con otro tema. El informe del Senado de los Estados Unidos sobre la actuación de la CIA en lo que se ha venido a denominar la guerra contra el terrorismo a partir del año o en la década del 2000 o en lo que va de siglo. Ahí vamos a volver y se lo vamos a comentar. ¿Puedo hablar? Aquí estamos de regreso con lo que le prometimos. Como ustedes saben, y si no, nosotros se lo contamos, el Senado de los Estados Unidos debatió un informe de aproximadamente 500 páginas y más de 40 millones de dólares de costo en su elaboración sobre los sucesos acaecidos desde el ataque a las Torres Gemelas hasta prácticamente el fin de la guerra de Irak, o lo que se denominó la guerra de Irak. En él, sustancialmente, se evidencia malas prácticas de la CIA, pero también abusos, enormes abusos y obstáculos para que se conozca la verdad por parte del Senado y por parte de las fuerzas políticas de los Estados Unidos. La CIA es señalada prácticamente en las 20 conclusiones que forman el resumen ejecutivo de dicho informe. Dos personas, dos analistas en relaciones internacionales, un jurista y un politólogo, Rodrigo Fernández, buenas noches, y Roberto Barne, bienvenido. Sustancialmente, Rodrigo, tu impresión del informe, ya más o menos hemos dibujado. Si tú tuvieras que hacer media cuartilla ejecutiva del informe, ¿qué dirías? Bueno, principalmente diría que la CIA primero ha asumido un papel de prácticamente de una organización paramilitar que actúa, ¿verdad?, ahí en la sombra, capturando, interrogando y torturando prisioneros, pero lo más peligroso, pensaré yo, es cuando ya aparecen acusaciones de que esconde informes ante la Casa Blanca, que impide que los senadores se enteren, incluso todos sabemos que hay una comisión de inteligencia en el Senado, los han bloqueado. Entonces, en realidad es un poder oscuro que ha estado ahí, ¿verdad?, que extendiendo tentáculos en una guerra que desde el principio fue empujada o un poco forzada, ¿verdad? Recordemos las famosas armas de destrucción masiva que nunca aparecieron. Sobre informes falsos. Exactamente. Realmente. Entonces, básicamente lo que estamos viendo es un alimento para todas esas personas que les gustan las teorías de la conspiración, ¿verdad? Básicamente la CIA se inventa cosas, causa guerras, desaparece gente, tortura gente, y lo que a mí me parece incluso más siniestro es que terceriza esos servicios, ¿verdad? Contrata a empresas para que torturen o mandan a esos presos a otros países, ¿verdad?, donde se puede torturar, en Europa del Este, por ejemplo, ¿verdad?, donde se puede torturar a los prisioneros. Entonces, básicamente es eso, ¿verdad? 20 puntos, como usted decía, 20 puntos bien claros que van escalonando y que van desentrañando toda esa maquinaria. Pues yo diría el terror en Latinoamérica en realidad tampoco nos sorprende mucho, ¿verdad? Habría que recordar la Escuela de las Américas, ¿verdad?, entonces, básicamente, impacta porque estamos en pleno siglo XXI, en la era de la comunicación, ¿verdad? Pero no me asustó tanto, la verdad. Yo ahora les quiero preguntar, así como a nuestros países, organismos internacionales vienen a velar por nuestros derechos humanos, vienen a sugerir qué tipo de política debemos de tener, ¿quién fiscaliza y quién ve los derechos humanos de estas personas? ¿Quién fiscaliza la CIA, por ejemplo?
Bueno, aquí hay una situación que en el corto plazo yo creo que van a haber repercusiones muy negativas para los Estados Unidos. Ahora bien, en el largo plazo, quiera que no, estamos viendo un ejercicio, quiera que no, bastante democrático, porque estamos viendo un legislativo, una comisión del Senado, que a pesar de los obstáculos de los que está hablando Rodrigo, viene y hace su trabajo y presenta. El informe total son 6.000 palabras, y son 6.000 páginas, perdón, y se presenta un resumen de 500. O sea, vemos un legislativo que está fiscalizando agencias del Ejecutivo, lo cual es bastante decir si comparamos con otros países, por ejemplo. Que estos no son temas que ni siquiera se llegan a discutir y muchas veces se requiere esa presión internacional. Pero también, por otro lado, sí, no me cabe duda que sumando a lo que son los casos de Ferguson, lo que pasó con la policía en Nueva York, y ahora viene este reporte, eso sí pone aún en más aprietos, digamos, todos los procesos a la comunidad de inteligencia, que de cierta forma muchísimos que se han hecho un trabajo loable, podemos decir, pero también como la dirigencia realmente, como bien dijo Rodrigo, tergiversa todo esto y opera prácticamente con una agenda propia. Aquí sí me llama la atención, por ejemplo, dice, en una de las conclusiones, la CIA evadió activamente o bloqueó el control por parte del Congreso de este programa. La CIA bloqueó el control del proceso de decisión de la Casa Blanca. Como usted dice, pareciera que la CIA hace lo que se le da la gana y que no hay nadie que lo pueda controlar. O sea, aquí tenemos un informe, pero al final bloqueó e impidió esa fiscalización. Pero eso también en gran parte fue culpa, hay que entender una cosa, o sea, cuando Estados Unidos entra a la guerra contra el terror, no está preparado realmente la CIA y ya la CIA respondió y han reconocido esto, aunque deberían de haberlo hecho de una forma más amplia. O sea, ellos solo podían reaccionar ante toda esta situación que estaba pasando. Y entonces, la Casa Blanca en un momento dado, también en la administración Bush, particularmente bajo la tutela del vicepresidente Cheney, le dan un cheque en blanco a la CIA y que prácticamente estamos viendo 10, 11 años después la presentación de este reporte en donde se arroja una serie de cuestiones de lo peligroso que fue precisamente dejar que la CIA salga corriendo como una gallina sin cabeza, ¿no? Entendiendo lo que dice Roberto, y efectivamente lleva razón, es una sociedad que ha abusado, pero es una sociedad que reporta el abuso y lo reconoce. Esa capacidad autocrítica norteamericana, evidentemente hay que reconocerla. Pero buscando ese equilibrio, al final no pasa nada. Es decir, aquí viene un narcotraficante, se lo llevan, lo enjuician al señor Bin Laden, lo capturan, lo desaparecen, lo matan y lo tiran al mar, se inventan la guerra de Irak. Pero la pregunta es, ¿quién está en prisión por eso? Una sociedad que se sustrae del Tratado de Roma, pero que luego, por esto, con la autocrítica no vale. Alguien va a ir preso, el señor Bush, el jefe de la CIA. No sé, ¿cómo entendemos, cómo interpretamos esa autocrítica? Digamos, en el caso de las sesiones de la CIA, como decía Roberto, cuando empieza la guerra y ellos no están preparados, hubo memorándums de abogados de la Casa Blanca que fueron aprobando ciertas acciones y que fueron como blindando ciertas tomas de decisiones, ¿verdad? El problema en realidad es que Estados Unidos tiene una característica, pues, que a mí me parece que es interesante, que el presidente, o sea, es una presidencia imperial, ¿verdad? O sea, básicamente el presidente de Estados Unidos... O un imperio presidencial. Exactamente, o sea, eso es una república imperial, ¿verdad? Si lo quiere poner así, ¿verdad? Tiene un ejército que tiene capacidad de poner soldados en cualquier parte del mundo. También es como parte de responsabilidad, digamos, y yo creo que sí lo entienden los norteamericanos, que la responsabilidad del presidente es mantener la guerra fuera de las fronteras de Estados Unidos. Entonces, si la CIA, digamos, logra mantener o logra cumplir con estos objetivos, creo que esa es, o pienso yo que esa es la forma como es el norteamericano, como, bueno, que le importa, ¿verdad? Común y corriente, es el que valora más o menos esos esfuerzos, ¿verdad? ¿Hubo otro 11 de septiembre? ¿Verdad? No hubo, entonces básicamente había que pagar un costo y el costo es pues que estén torturando a afganos en Rumanía, ¿verdad? Yo quisiera hacerle una pregunta a ustedes dos que son expertos, que es un cuestionamiento que tengo luego de leer este informe. Se habla de todas las personas que estuvieron en prisión. Hay datos inexactos de quiénes fueron y también datos inexactos de las razones. O sea, seguramente hubo muchísima gente inocente. Hablan también de las condiciones extremas de las prisiones donde estuvo esta gente y del tipo de torturas. Vemos por el otro lado a Cuba, donde hay prisioneros de guerra y donde la comunidad internacional los ha condenado fuertemente
¿podría en este caso existir una condena hacia la CIA específicamente por este tipo de violaciones que en Cuba ellos mismos están atacando? ¿O a qué se debe esta contradicción? No, sí, definitivamente puede existir. Ahora, lo que sucede es que también a través de diferentes leyes, particularmente la ley patriota de los Estados Unidos, hubo muchos cambios. O sea, los detenidos en Cuba legalmente en Estados Unidos son considerados combatientes. Y recientemente, la última resolución que se pasa en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas es para prohibir lo que son los combatientes internacionales, pero la figura de prisionero de guerra ya no aplica. Y el combatiente no tiene los mismos derechos que puede tener un prisionero de guerra. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Hasta qué punto también este reporte puede ser un impulso para la administración Obama, que un presidente que ya está buscando su legado? Ya vimos que lo que está haciendo con la reforma migratoria, pero también una promesa incumplida, cerrar Guantánamo. ¿Hasta qué punto también este reporte puede ser el espaldarazo que se necesitaba para hacer eso? Que tampoco resoluciona el problema, porque como bien dice Rodrigo, ya la lista de sitios negros, como se llaman, donde se llevan a cabo este tipo de acciones, son más, pero queda esa promesa política, digamos, hasta qué punto será Barack Obama el presidente que cerró Guantánamo, ¿no? Entonces puede ser ese también un espaldarazo. Pero sí, sin duda alguna, organizaciones internacionales de derechos humanos pueden definitivamente encontrar una responsabilidad en la CIA, pero esa responsabilidad también eventualmente tiene que recaer en el comandante en jefe de los Estados Unidos, en la máxima autoridad, que en este caso sería, digamos, la presidencia. Y entonces ahí es donde nuevamente vemos, como bien Pedro decía, como los Estados Unidos tampoco ha firmado, ha ratificado los principales convenios internacionales en derechos humanos, precisamente por cuestiones como esta. Por cierto, que nos obligan a firmar al resto de los países. Hay aquí otro actor que ha pasado desapercibido en este debate. Lo he leído puntualmente en algunos informes, pero muy difuminado, y me gustaría tratarlo. Son los estados que han colaborado, tachados del informe. Y entre ellos ha habido estados europeos, ha habido estados árabes, ha habido estados del este de Europa, me refiero a europeos, no de la Unión Europea, y otros. ¿Esto es una complicidad internacional o un avenirse al dictado de la República Imperial? ¿O qué culpa tienen ahí esa comunidad internacional que no quiere figurar? Yo creo que ese es un escenario típico donde el país grande hace lo que quiere, el país pequeño lo que puede. A un país, por ejemplo, que recibe cooperación internacional de Estados Unidos, que está uno, verá, cerca de Estados Unidos, qué sé yo, donde la influencia es bastante fuerte de Estados Unidos, y le mandan a uno, mira, te mando 20 presos para que me los interrogues, pues yo creo que hay pocos países que podrían decir, yo no te los recibo, ¿verdad? Y creo que en realidad la independencia o la soberanía es relativa en estos casos, ¿verdad? Hay países obviamente que se deben interesar, ¿verdad? Sobre todo cuando hay, y esto habría que resaltarlo, cuando hay países que tienen convenios de cooperación militar, ¿verdad? Entonces, bueno, o sea, eso es un vis a vis, ¿verdad? Bueno, pues si tú me mandas tus tanques, tus aviones, pues yo te torturo a esta gente, ¿verdad? O sea, al final... O cierro los ojos, a que tú lo hagas. Pues básicamente sí, o cierro los ojos, ¿verdad? Exactamente. Y hablando también de este tema, me llamó mucho la atención ver cómo el informe apunta a que la CIA filtró información falsa a los medios de comunicación y manipuló. Entonces, también estamos en otro tema que debemos de analizar. Se habla de los Estados Unidos como un país de primer mundo, con una prensa de primer mundo. No obstante, estamos viendo en el informe del mismo Senado diciendo que hay información falsa y manipulada. ¿Hasta qué punto podemos nosotros como ciudadanos discernir qué es lo que estamos recibiendo como información? Bueno, aquí para mí es la inteligencia que se cree como esa legitima ciertas acciones. El caso de Irak es muy claro, ¿no? Cómo se adultera un reporte y después ese reporte justifica una guerra. Pero en este caso, nuevamente, el problema es la justificación de que se sabe y que uno no lo podía ocultar por mucho tiempo, de que hay personas detenidas a las que no se les están, haciendo valer sus derechos y que están siendo torturados. Digamos que el término como usan son estrategias amplias o avanzadas de interrogación, pero que después de tanto tiempo tienen que dar una respuesta. O sea, si yo estoy a cargo de 10 detenidos que son sospechosos terroristas y los he estado interrogando de esa forma, y al final del día, y después de tantos años, con lo que pasa en Guantánamo, no me dan información, de repente tengo yo la presión política de venir y en un momento a decir, miren, tenemos que decir algo. Entonces sí se encontraron evidencias,
sobre, digamos, como muchos atentados que la CIA dijo, gracias a nuestras interrogaciones, entre comillas, nosotros logramos prevenir tantos atentados. Pero entonces ahí es donde surge otra vez esa situación. ¿Hasta qué punto, bajo la ley patriota, que se aplica también dentro de los Estados Unidos y para ciudadanos estadounidenses, pero que ahora lo que vemos es que también es una herramienta política exterior, hasta qué punto todos somos culpables? Hasta que se pruebe lo contrario. Rodrigo, la tercerización de servicios es muy interesante porque también se contempla psicólogos que diseñaron ese tipo de programas y empresas que vimos de seguridad que fueron acusadas de maltrato. Aquí hay dos versiones. Una, la tercerización para lavarse uno las manos y siempre tener aquí culpa. Y otra, la tercerización en países extranjeros. Es decir, ¿hasta dónde aquí estamos viendo una tercerización de la política exterior a través de ONGs o de financiamiento externo? Como mirando uno, analizar el otro. Lo que pasa es que para no asumir, digamos, personalmente o totalmente estas decisiones, siempre se buscan, obviamente, zonas oscuras o zonas grises, ¿verdad? Encuentran, por ejemplo, una gran sombría en empresas como Halliburton, como Blackwater, ¿verdad? Que tiene ya hasta departamentos. De hecho, Blackwater tiene ya un departamento que se llama Departamento de Guerra, que básicamente son mercenarios, ¿verdad? Entonces ellos ya no mandan a soldados norteamericanos porque eso se mira mal. Entonces mandan a estos mercenarios que son, ¿verdad?, de Australia, de toda esa gente, o ex soldados de fuerzas especiales, ¿verdad?, que se alquilan para esto. A mí me preocupa más, en realidad, la participación de terceros países, ¿verdad? Porque entonces es en realidad siempre lo que hemos visto durante toda la historia del siglo XX, ¿verdad? Países que han estado participando en la guerra de la que no tiene nada que ver, pero si se les involucra de alguna forma, ¿verdad? Yo creo que Centroamérica es el ejemplo clásico de un teatro de operaciones que no tenía nada que ver, pero que fue involucrado, ¿verdad? Entonces, a mí me preocupa más eso y la debilidad que deja en esos países el asumir esas posiciones, ¿verdad? Muy bien, pues ahí ve usted, mientras usted se duerme pensando si hubo genocidio o no, mientras usted intenta dormir pendiente de cuál va a ser el resultado de aquella quema, incendio o sabe Dios qué en la Embajada Española, o mientras usted no duerme porque hubo desaparecidos en el conflicto, resulta que el informe del Senado nos descubre que la CIA es capaz de organizar todo eso y más si se lo propone. Y pareciera, Pedro, que estamos ante una novela de ciencia ficción de Julia Navarro. Hace poco leí la Biblia de Barro, que se la recomiendo, porque justamente habla de esta terciarización de servicios y cómo la inteligencia puede llegar realmente a devastar a un país. Es impresionante a lo que hemos llegado. Vamos a ver si en este caso hay derechos humanos y hay justicia para quienes han sido las víctimas. Pues ahí ven, la solución está en leer y en tener capacidad crítica y comprensión de lo que está pasando, no dejarse llevar por lo que dice Rodrigo. Roberto, muchísimas gracias, y doña Silvia también. A todos ustedes muy amables, y ya sin más nos despedimos y directamente lo próximo, deporte. Muchas gracias.